Caminantes camino, bienvenidos a otro encuentro con el testamento de una nueva medicina del Dr. Hammer. Continuamos con el capítulo número 8, segunda parte. La flecha indica el FH del conflicto de miedo en la nuca a la derecha. Tanto la turca como la hija de su amante tenían problemas de vista en el ojo izquierdo, cuerpo vítreo. Los focos motores en el giro precentral que causaban las dos epilepsias no se ven en esta toma. Estarían situadas en estratos mucho más altos. Las dos mujeres tienen sin embargo el FH del conflicto de miedo en la nuca en el mismo sitio. La joven turca diestra tenía miedo en la nuca por su padre, igual padre no partner, a causa del marido del amante. 8.2.5 Ejemplo: pura catástrofe. Las imágenes siguientes provienen de un trabajador extranjero que está casado y vive desde hace 18 años en Alemania. Hace 15 años se enamoró de una chica de 16, de su ciudad natal, que por aquel entonces también vivía en Alemania, en la misma ciudad. La muchacha se quedó embarazada. Un día la vecina se acercó al paciente y le informó que la muchacha había muerto durante el parto en Italia. El paciente sufrió un DHS, cayó literalmente sobre el suelo y le temblaba todo el cuerpo. Seguidamente se lo contó a su mujer. Para él fue como si le atravesaran con agujas. 15 años más tarde le escribió una mujer de su patria diciendo que quería hablar con él. De nuevo le afectó una recaída de DHS porque obviamente pensó que solo podía querer hablar de lo que había pasado entonces, suponiendo que la muchacha se había confiado a esta mujer. Nuevamente sufrió temblores tras leer la carta. Después, cuando se encontró con esta mujer, vio que su visita no tenía nada que ver con aquella historia. El día después tuvo su primer ataque epiléptico, que desde aquel momento se repite a menudo porque sueña todavía que alguien quiere ponerse en contacto con él por aquel asunto del pasado. En el cerebro la situación aparece así. El paciente tiene un nuevo FH de miedo a la izquierda, parieto-occipitalmente, que produce un edema perifocal alargado, y como se ve en la foto de la derecha, llega al punto más alto de la corteza cerebral. Este FH es visiblemente la causa de un desmayo epileptoide sensorial. Pero este gran foco edematoso, homogéneo bajo el perfil óptico, de derecha a izquierda arriba, se compone funcionalmente en realidad de focos de Hammer, independientes que encontrándose por casualidad cerca o superpuestos, tienen el aspecto de un único foco. Además, en esta TAC hay al mismo tiempo un conflicto de miedo al ladrón y de miedo en la nuca, retina derecha, flecha a la derecha abajo. Resuelto a medias, igual que FH todavía activos, es decir, no resueltos, con anillos concéntricos evidentes. Flecha en el centro de la imagen de la derecha, que tiene que ver con el miedo de tener que pagar los alimentos del niño. Y un FH con anillos concéntricos bien visibles, paramediano a la izquierda, flecha de arriba a la izquierda. En el caso de este joven hombre diestro se puede reconstruir una verdadera y propia historia conflictiva de su vida. Además de los dos conflictos de miedo en la nuca, a la derecha e izquierda occipitalmente, que están resueltos a medias, hay todavía focos cerebrales a la izquierda, para la mitad derecha del cuerpo, o sea, que tienen que ver con la partner o la novia. Nos podría chocar saber que la muerte de la novia embarazada constituyó gran parte del primer DHS, pero también fue, bajo el aspecto biológico, la solución del conflicto.
Con la recaída todo se representa de nuevo. Este conflicto o conflicto parcial que forma parte del gran foco edematoso de arriba, junto con conflicto motor sensorial, conflicto sexual desde valoración de sí, que tiene que ver con el cáliz derecho, conflicto del tálamo, que tiene que ver con el centro de la personalidad. Está resuelto en principio, excepto el conflicto motor sensorial. El FH a la derecha cerebral no está resuelto, y tiene que ver con el niño que vivió. Por una parte se sentía separado de este niño, por otra quería permanecer separado. Habría sido una catástrofe si el niño hubiese aparecido para exigirle derechos, lo habría arruinado. Este miedo continúa totalmente o ampliamente activo. Si reconstruimos la vivencia tenemos que tomar cuenta de que el paciente tanto entonces, hace 15 años como ahora, ha estado temporalmente en constelación esquizofrénica. Probablemente vuelve a estarlo hoy en día porque el conflicto motor sensorial a la izquierda cerebralmente está resuelto solo a medias y al mismo tiempo en el exterior tiene todavía una marcada configuración de anillos concéntricos, con un poco de edema al centro. Casi se puede decir, todo el hombre ha sido y es un gran pánico. Si nos preguntamos de dónde vienen los ataques epilépticos motores del paciente, podemos decir claramente que el único ámbito motor es el cerebral a la izquierda, que tiene que ver con su amante. Este, con las recaídas, siempre se pone en solución cuando se acuerda de los hechos, y el relativo edema confirma que antes siempre ha estado en actividad. El foco en el lado cerebral derecho está continuamente activo. Causa una constante parálisis parcial del brazo izquierdo y de la pierna izquierda, porque por lo que concierne al niño no puede llegar a una solución, en cualquier caso no hasta el momento. No es para nada fácil individuar una terapia o autoterapia que se pueda aconsejar a este paciente. Los síntomas de los ataques epilépticos que normalmente deseamos curar sintomáticamente o eliminar, desaparecen de dos modos diferentes principalmente. O cuando definitivamente ya no piensa más en su amante, o cuando pensando en ella no se llega ya a una solución del conflicto. En este último caso, se encontraría en constelación esquizofrénica permanente. Si él en teoría resolviese el conflicto de su niño, tendría otra crisis epiléptica. Veis como lo que en teoría es muy fácil, en la práctica a menudo es complicado, sobre todo si no se puede valorar antes lo que podría suceder seguidamente según cómo se comporta el paciente y cómo piensa, siente, sueña, espera, desea, teme, etc. 8.2.6 Ejemplo: lucha hasta la última gota de sangre. Seguidamente vemos las imágenes TAC de una señorita diestra de 16 años que estaba de campamento con otras muchachas. Una tarde tuvo una pelea con una muchacha algeriana y sospechaba que ésta llevaba un cuchillo. Estaban solas en la playa y fue una lucha a vida o muerte. La lucha terminó por el total cansancio de las dos. Pero durante las siguientes 4 semanas de campamento, la muchacha tuvo constantemente miedo de que su violenta compañera la sorprendiese, esta vez sin darle tregua. A la mañana siguiente de la pelea tuvo su primer ataque epiléptico con mordedura de la lengua y calambres tónico-clónicos. Durante el campamento tuvo algunos ataques epilépticos. Antes siempre soñaba con guerra. Después del campamento los sueños y los ataques permanecieron. Soñaba siempre con guerra y en el sueño siempre sentía pánico. La cosa duró durante 2 años y la vista de su ojo derecho fue empeorando cada vez más. Después conoció a mis amigos de Chambéry, que naturalmente comprendieron al momento de qué se trataba y hablaron con ella. Por primera vez la muchacha tuvo el coraje de contar la terrible lucha nocturna, sus miedos en los sueños, el miedo de morir, el miedo en la nuca, que en el sueño experimentaba cuando creía que la compañera se preparaba para agredirla. También estaba en condiciones de hablar, ya habían pasado 2 años, del hecho que desde entonces se sentía cambiada sin poder explicar cómo, simplemente
ya no era normal. Se llegó a una completa solución de los conflictos de miedo. El conflicto motor paracentral de ambos lados, que en nuestras fotos aparece todavía sin terminar de solucionarse, durante este tiempo también ha entrado en solución. La muchacha que había estado en constelación esquizofrénica, ver el capítulo sobre la psicosis, ha vuelto a la normalidad. Las pesadillas han desaparecido y también los ataques epilépticos. La muchacha está nuevamente sana. Lo particular había sido el hecho de que nunca había podido hablar con nadie de sus miedos porque se avergonzaba, aunque hubiera deseado ansiosamente poder discutirlos con otra persona. Por eso, en cuanto encontró a la persona que querían hablar con ella de eso, lo contó todo. Estaba agradecida, feliz y aliviada. En la primera imagen vemos en el estrato superior del TAC, es decir, en la corteza cerebral bajo la vuelta craneal, dos focos de Hammer, de los que el derecho pertenece a un conflicto de miedo en el núcleo del tálamo y desde la corteza se extiende hasta el tálamo derecho. El FH paramediano izquierdo está limitado a la corteza. Los dos focos parecen haber tenido un reducido edema. Muy interesante, cuando se ven dos focos parecidos en distintos lados cerebrales, uno tiene que ver con el partner y el otro, como ya sabemos, a la madre o al niño. El foco cerebral izquierdo para la musculatura de pierna fémur derecha tiene que ver con él o la partner. En este caso, en el que se trata de una rivalidad peligrosa por el chico que las dos deseaban. Se trató probablemente del hecho de retener al partner en el abrazo del muslo derecho, o de los celos por el hecho de que el amigo común y la rival se habían apretado con los muslos en el abrazo amoroso sexual. ¿Y qué decir del conflicto de la madre y del niño? Se descarta la hipótesis de la madre de la muchacha, que no tenía nada que ver con el asunto. Por el contrario, hay que tener en cuenta al niño que el adolescente de 16 años realmente había deseado. Para ella se trataba de retener al amigo, pero también de tener un hijo con él, como confesó. Este había sido el verdadero motivo de los celos, y bien se puede imaginar en una muchacha de 16 años, de Francia meridional, enamorada hasta los huesos del joven. El deseo de tener un niño tiene que haber sido tan fuerte en ese momento como para provocar el conflicto en la zona del tálamo, es decir, casi hasta el núcleo de la personalidad. También aquí podemos reconstruir al detalle toda la historia a la luz de nuestra TAC. A la izquierda cerebralmente vemos un gran FH en la zona sexual, correspondiente biológicamente a un conflicto de no ser poseída. A la derecha frontal basal encontramos un conflicto de miedo olfativo, que está en solución, que tiene que ver con los senos paranasales izquierdos. Si recordamos nuevamente la lucha, las muchachas se habían peleado con las caras muy cerca una de la otra. Finalmente tenemos a la derecha y a la izquierda occipitalmente los dos conflictos de miedo en la nuca. El cerebral a la derecha referido a las dos mitades izquierdas de la retina que ven al partner, hacia la derecha. Con esto se entiende claramente el miedo de algo que tiene que ver con el partner. A la izquierda la cuestión es un poco más complicada. Ahí tenemos una flecha lateral que indica un FH, que a su vez pertenece a las dos mitades de la retina, que ven al niño hacia la izquierda. Aquí la pertenencia es, por decirlo así, doblemente cruzada. La flecha de más adelante, en el medio, indica sin embargo el relé del cuerpo vítreo derecho. Este FH está en solución, pero no reciente como por ejemplo el conflicto sexual o de miedo olfativo, frontal basal. Este conflicto de miedo en la nuca tiene por lo tanto otro significado. Este FH indica un miedo en la nuca, en las relaciones con una persona, partner, que amenaza por atrás. La paciente creyó que la muchacha algeriana llevaba un cuchillo y que esperaba el momento en que tuviese una mano libre para acuchillarla por la espalda. Este conflicto se resolvió antes, pero siempre ha producido recaídas a causa de los sueños angustiosos.
De ahí la cicatrización. Todos los focos de Hammer tienen edema. Solo el conflicto del tálamo está todavía activo. La suerte de esta muchacha ha sido encontrarse en constelación esquizofrénica, pues de otra manera no habría sobrevivido. Por ejemplo, al conflicto sexual, que duraba ya 2 años. Infarto cardíaco con embolia pulmonar. Las fotografías se hicieron pocos días después de la gran charla liberadora. Seguidamente la muchacha tuvo un ataque todavía más grande. Después, ninguno. Es una cosa maravillosa poder restituir de modo preciso y consciente la despreocupación a una muchacha de 16 años, atormentada por los miedos de tener una tara genética hereditaria, una denominada epilepsia genuina. Entre otras cosas, la muchacha ya no toma medicinas. Ahora apenas consigue identificarse con la situación precedente, cuando entraba, aunque por poco tiempo, en constelación esquizofrénica entre sueño y crisis epiléptica, es decir, en una constelación esquizofrénico-motora. Los ignorantes del alma humana, en particular del alma de una muchacha de 16 años, dudarán. Sí, cuesta creer que por una pelea se pueda estar afectado de una manera tan terrible. A lo que responderé: se nos puede destruir con una única palabra, sobre todo en el caso de una chica de 17 años. Pero prescindiendo de eso, no fue solo una pelea. Se trataba de una guerra a vida o muerte. 8.2.7. Ejemplo: la muerte del venerado director de orquesta. Diagnóstico de la medicina oficial: epilepsia, asma. Diagnóstico de la nueva medicina: estado tras asma bronquial con constelación esquizofrénica. Estado tras conflicto motor de no poder retener a alguien. FH de adenocarcinoma alveolar. FH de los túbulos. FH del pericardio. Una muchacha zurda de 15 años tocaba la trompa en una orquesta que fue formada, partiendo de cero, por un viejo entusiasta, músico idealista, intérprete de trompa él mismo. Todos, en particular los muchachos y las muchachas, tenían una auténtica veneración por esta persona tan insólita como desinteresada, y también nuestra acá, de 15 años. En el primer y más importante concierto con el que se esperaba hacer la inauguración, sucedió lo siguiente. El maestro concertista, que también era un excelente solista de trompa, sufrió años antes una gran irritación al enfrentarse a un hombre anciano que se había acercado a una muchacha menor de edad de su orquesta. Ahora temía que quisiese aprovecharse de nuevo de alguna muchacha de la nueva orquesta, y poco antes del concierto hubo un altercado violento. Recaída del conflicto de territorio. El director de orquesta había alejado a este enemigo. Durante el concierto, Willy, como le llamaban cariñosamente al director sus jóvenes fans, tocó una pieza para trompa solista magistralmente. Fue el punto culminante de la tarde. Cuando llegó el final y la tensión empezaba a bajar, de repente cayó al suelo muerto a 1 metro de los pies de la joven K. La muchacha K y sus compañeros se quedaron de piedra y asustados. Tras 2 horas, llegó la noticia de que los intentos de reanimación no habían tenido éxito. La muchacha K estaba inconsolable. Pidió y le dieron la trompa del maestro. Cada día que pasaba iba a su tumba, lo que no hacía ningún otro compañero. Dice que estaba especialmente unida a él y que no conseguía dejar de pensar en la muerte tras lo sucedido. El conflicto motor consistía en el hecho de que ella habría querido rodearlo con el brazo izquierdo del partner, pero no pudo hacerlo. Después de unos 6 meses, K había superado el peor momento. De repente, tras la muerte del maestro, tenía ataques de asma cuando tenía mucho miedo. Los ataques de asma bronquial se producían siempre en constelación esquizofrénica, siempre que hubiese otro conflicto activo con FH en el hemisferio cerebral izquierdo. En este caso, a causa del FH en el centro cortical motor izquierdo. 1 año después, por casualidad,
Estuve presente ante el féretro de la subinquilina que había muerto. Una semana después sufrió su primer ataque epiléptico. El conflicto motor y el conflicto de miedo de la muerte en el tronco cerebral volvieron a aparecer. 2 años después, en 1978, K se encontró a su abuela tirada en el suelo delante del frigorífico con la puerta abierta, como muerta. De nuevo se asustó de muerte. Dice que pensó mucho en Willy en esa ocasión y también en su muerte. La abuela siguió viva y el conflicto se resolvió. Pasadas algunas semanas, en diciembre de 1978, la paciente sufre 4 ataques epilépticos del tipo Gran Mal. En enero de 1979, durante una investigación en la clínica universitaria de V, se descubre un foco de Hammer en un TAC con amplio edema perifocal y naturalmente se malinterpreta. La clínica de V escribe al médico de cabecera el 5.1.79. En el estrato de 6,5 centímetros está representada a la derecha occipito-parietalmente, puesta en evidencia por los medios de contraste, una región hiperdensa circular cercana a la corteza. Sin embargo, en varios estratos aparece una clara inhomogeneidad del parénquima, como se observa a menudo en las disfunciones circulatorias cerebrales de naturaleza angioespástica. Así se ha descrito en el pasado un foco de Hammer. Zona hiperdensa con edema perifocal que se llamaba inhomogeneidad del parénquima. Se ve la completa confusión de este informe puramente descriptivo porque el investigador en la práctica no sabe qué hacer y todavía menos sabe encontrar una explicación de por qué en una muchacha tan joven se daba una formación así. A la muchacha le hicieron exámenes especialistas profundos, neurológicos y psiquiátricos en la clínica universitaria de B. Pero nadie le preguntó por su terrible experiencia, para ella esencial. Eso es irrelevante desde el punto de vista psiquiátrico. No es interesante. En febrero de 1979 la abuela muere. Este conflicto se ha resuelto tras una semana porque todos opinan que eso fue lo mejor para la abuela. Pasados otros 14 días, K tiene nuevamente ataques convulsivos epilépticos de gran mal, siempre de noche, durante el sueño. Después, lentamente hay una mejoría, pero siempre, cuando experimenta mucho miedo, le vuelve el asma. En el estrato que atraviesa el paleoencéfalo, tronco cerebral y cerebelo, podemos intuir una anamnesis regular de conflicto y evolución de conflicto. El conflicto de miedo de la muerte, flecha de arriba a la derecha, está prácticamente curado por completo. Las recaídas conflictivas que se han producido han tenido una breve duración. Se forman 1 o 2 pequeños adenocarcinomas alveolares. Tras la CL hay sudoración nocturna durante 2 noches y después todo ha terminado. Flecha de abajo. Vemos una evidente cicatrización en el relé pericárdico que tiene que haber sufrido conflictos largos o frecuentes. Aquí se asocia un ataque al corazón. La joven música había sentido compasión por el infarto cardíaco de Willy, identificándose con él y asociando a su propio pericardio aquel dramático infarto. Podemos decir con certeza que en la fase PCL ha tenido o un derrame prolongado o derrames más pequeños y repetidos del pericardio. La flecha de arriba a la izquierda indica el relé de los túbulos que tiene que haber sufrido un FH activo, ahora cicatrizado. A nivel orgánico, este hallazgo secundario en la fase de conflicto activo corresponde a un carcinoma de los túbulos causado por un conflicto de fondo semisexual repugnante. Fuerte pelea semisexual de Willy con el enemigo del territorio antes del concierto. Un adenocarcinoma parecido de los túbulos ováricos se reduciría por necrosis gaseosa en la fase PCL, en presencia de las correspondientes microbacterias con pérdidas vaginales purulentas. Si tuviese alguna importancia en el diagnóstico, se podría realizar un TAC de los ovarios y constatar por la presencia de tejido calcificado
el estado residual de una tuberculosis de los túbulos. Estas correlaciones, que ahora podemos formular retrospectivamente con un ataque cerebral, en el pasado no interesaban. Sin embargo, estas reflexiones no son solamente discusiones académicas inútiles, sino que adquieren significado si se produjese nuevamente una recaída, porque sucediese algo que indujese a la paciente a recordar intensamente el conflicto de entonces. En mayo de 1983 murió el padre, causando acá fuertes sentimientos de culpa, igual que ocurrió cuando se encontró a la abuela en el suelo delante del frigorífico. Se hizo muchos reproches por no haber ido a ver antes a la abuela, que la llamaba muchas veces sin conseguir hablar con ella. 4 días después del funeral del padre, sufre de nuevo un ataque convulsivo epiléptico generalizado. En las semanas siguientes se produjeron varias crisis, luego también ataques de asma. FH con edema perifocal en la corteza cerebral arriba a la izquierda. Las exploraciones no son paralelas a la base craneal, sino casi coronarias, por lo que el FH del centro motor izquierdo, conflicto de no poder retener a alguien, aparece colocado detrás en la imagen. En enero de 1984 muere la otra abuela con la que K se llevaba muy bien, pero que por miedo no quiso ir a visitar a la clínica. Nuevamente tuvo sentimientos de culpa y tras 14 días sufre un ataque convulsivo generalizado, a pesar de que toma fármacos antiepilépticos desde 1975, aunque no tuvo ninguna crisis epiléptica desde julio de 1983. En el caso de la joven paciente encontramos claramente la doble vía del tema conflictivo muerte y separación. Por lo tanto, una vía conflictiva de miedo a la muerte relacionado con el conflicto motor y sensorial, de no poder retener a alguien. Aquí existía el peligro de nuevas recaídas y de una nueva crisis epiléptica en la fase PCL, cada vez que alguien moría en el entorno de la paciente. Dado que la muerte forma parte de la vida, la paciente, con la ayuda de los parientes, ha podido encontrar, por suerte, una solución espiritual a su conflicto. En el periodo siguiente se ocupó intensamente con el tema muerte, leyó muchos libros sobre el tema y tuvo numerosas charlas. Hoy puede pensar en este tema sin ningún miedo, y hace 14 años que ya no tiene ningún ataque epiléptico. 8.2.8 Ejemplo: los 4 espíritus malos. Seguidamente vemos la ataque cerebral de una señora de 50 años muy religiosa que vivía con pánico a los espíritus. Cuando la hija de 15 años tuvo un ataque epiléptico, la mujer creyó seriamente que se le habían metido los espíritus de 4 muertos. Sufrió un DHS con pánico frontal. El correspondiente FH aparece como una gran mancha blanca a la derecha frontalmente. La paciente diestra estaba ya en la menopausia cuando sufrió el conflicto. Pero por mucho que pueda sonar extraño, la paciente de 50 años no tiene epilepsia a causa de este gran foco, que está en continua solución recayente. La crisis, por el contrario, está causada por el pequeño foco adyacente. Y vemos una cosa muy interesante. Dentro de un FH más extendido que corresponde a un conflicto resuelto de territorio amenaza por el territorio, vemos una configuración concéntrica con bordes marcados de un FH en el centro motor de la musculatura bronquial y O en el relé de la musculatura de la mano izquierda, que aparece ya solo con forma semicircular a causa de la comprensión debida al foco de miedo frontal. De esto derivan los ataques epilépticos de la paciente. Este es efectivamente uno de los más bellos focos de Hammer relativos a una epilepsia que está caracterizada por las recaídas, de tal manera que en la fotografía a menudo, por ejemplo, se puede ver la solución del último ataque epiléptico y la actividad de la siguiente recaída. Pero también es interesante ver aquí que un FH así puede consistir en 2 componentes distintos. 1. Conflicto de amenaza por el territorio y de territorio en la fase PCL. Aquí, entre otras cosas,
se ve afectada la musculatura bronquial. 2. Parálisis motora parcial de la mano izquierda, madre-niño, con ataque epiléptico que comienza en la mano izquierda. Los espíritus fueron aparentemente exorcizados, es decir, casados, por un sanador austríaco. Eso fue la solución del conflicto para la paciente. Una recaída muy fuerte de DHS conflictivo la sufrió la paciente prácticamente del mismo modo cuando su hijo de 26 años entró en constelación esquizofrénica con rigidez catatónica. La madre, que estaba a su lado en la cama de la clínica, pensó inmediatamente que los espíritus de nuevo se habían puesto manos a la obra y que se trataba de nuevo de los mismos 4 espíritus de difuntos de la hija. El foco de Hammer retomó la actividad conflictiva hasta que el hijo fue liberado de los 4 espíritus malos por un espiritista austríaco mediante exorcismo a distancia. Esta conflictólisis se produjo unas 3 semanas antes de la realización de estas imágenes. Aquí vemos un FH que ya se ha consolidado en el cerebro frontal derecho, que ya vuelve a hincharse, pero que, como hemos dicho, ha provocado que se manifieste la epilepsia, aunque solo quistes de los conductos de los arcos branquiales. El foco efectivo de la epilepsia se encuentra directamente al lado a la derecha, dorsalmente. Si se pensase, en un caso así, que se ha encontrado el chivo expiatorio para los ataques epilépticos y que hay que extirparlo, la paciente seguiría teniendo los ataques porque naturalmente el FH para la musculatura bronquial y la mano izquierda queda. Por muy extraño que pueda parecer, no sabemos, respecto a los ataques convulsivos, motores, tónico-clónicos, que son realmente las crisis epilépticas. Partiendo de un punto cualquiera de la corteza motora, el ataque puede generalizarse, es decir, extenderse. Entonces hablamos del gran mal. Yo jamás vi a la mujer y conocí la historia por el marido. Vemos como la hoz cerebral, que separa arriba los 2 hemisferios, está muy desplazada hacia la izquierda. A estos focos de Hammer grandes, redondos y cicatrizados normalmente, se les da el nombre de meningiomas. Hasta ahora se creía ingenuamente que un tumor de la meninge podía crecer hacia el interior del cerebro. Si se espera tranquilamente hasta que estos FH dramáticamente vistosos estén de nuevo deshinchados, no sucede nada. También los ataques epilépticos cesan, si no se repiten nuevamente otras recaídas conflictivas. Pero si la masa cerebral frontal se extirpa, el paciente permanecerá alterado en el carácter durante el resto de su vida, porque en particular la extirpación de partes del cerebro frontal conlleva grandes alteraciones psíquicas, por no hablar de la previsible epilepsia de cicatrización. 8.2.9. Ejemplo, los tocamientos prohibidos. Esta paciente, que tuvo un ataque epiléptico por primera vez en 1953 a los 17 años, tiene una corteza frontal que en los 2 lados está llena de focos de Hammer. La paciente tiene una historia singular. Ahora tiene 51 años y es la mujer de un comerciante de un pequeño negocio. A los 17 años tuvo su primer amor. Su novio era un muchacho tierno, más joven que ella. El muchacho quería acostarse con ella, pero ella lo rechazó porque tenía miedo de los padres y de los abuelos. Entonces, los 2 se contentaban solo con los tocamientos. Al final, la paciente se separó de este novio, lo que fue muy duro, pero su conflicto de miedo se resolvió temporalmente y tuvo su primer ataque epiléptico. Con el segundo novio volvió el miedo. Este fue su gran amor. La paciente prácticamente se comportó con él como había hecho con el primer muchacho. Pero la cogieron en el acto y sufrió un gran conflicto de miedo con susto. Cuando también se separó de este segundo novio, se llegó a una segunda solución y a un segundo ataque epiléptico. A los 30 años, esta paciente muy religiosa se casó con el siguiente novio porque con él había perdido la virginidad. Había una cosa que no sabía. Su marido era exhibicionista. Situación tras la recaída de una constelación esquizofrénica en la corteza frontal. Flecha central a la izquierda.
FH para el conflicto de impotencia. Habría que hacer urgentemente algo. Flecha de abajo a la izquierda. FH del conflicto de susto improviso. Flecha de arriba a la derecha. FH del conflicto de miedo frontal. Flecha de abajo a la derecha. FH del conflicto de amenaza por el territorio. Flecha finita central. Conflicto de repulsión y de miedo-asco. Flecha a la izquierda arriba. Conflicto de fondo semisexual repugnante. FH para el adenocarcinoma del sigma y adenocarcinoma de la trompa ovárica, fase PCL. Flecha de arriba a la derecha. Conflicto de miedo de morir de hambre. FH para el adenocarcinoma del hígado y conflicto del oído. Conflicto de no haber podido obtener una información. Cuando la mujer estaba en el 5º mes de embarazo, un día fue la policía a su casa para advertirla que su marido había sido arrestado por haberse exhibido obscenamente, lo que ya sabía toda la gente de la pequeña ciudad. Esto fue para ella un DHS. Resultó que su marido hacía estas cosas desde hacía muchos años. Pero dado que estaba embarazada, el conflicto permaneció congelado, es decir, la actividad del conflicto se anuló temporalmente durante el embarazo. Cuando tras el parto llamó a casa, su marido no estaba. Estaba exhibiéndose nuevamente en cualquier parte. Desde entonces, cuando lo perdona y él le promete solemnemente no volver a hacerlo más, tiene siempre un nuevo ataque epiléptico. Entonces, casi en la cincuentena, tiene un amante de 20 años con el que ha tenido tocamientos y con el que le gustaría acostarse, pero siempre tiene miedo de ser descubierta. Ahora tiene frecuentemente ataques epilépticos, a menudo en casa, después que viene de casa del amante. No puedo probarlo, pero creo que el FH indicado por la flecha izquierda es inherente al conflicto de susto improviso de la mujer diestra, con todas las recaídas que sufre a causa del exhibicionismo del marido. Mientras que la flecha derecha muestra el FH del miedo frontal que la mujer, que en este momento reacciona de modo masculino, experimenta a causa de su amante de 20 años. En este caso podéis comprender por qué muchas epilepsias son tan difíciles de curar. De hecho, ¿por dónde tendríamos que empezar? La catástrofe ya está programada en ambas direcciones. El miedo del comportamiento obsceno del marido se volverá todavía peor porque es muy difícil de modificar. Tampoco su sexualidad disminuirá tan rápidamente y por lo tanto tampoco su miedo de ser descubierta con el amante o de perderlo. 8.2.10 Ejemplo Papá Noel. El epiléptico tiene su crisis siempre en la fase PCL. Por ejemplo, de noche tras una terrible incubación. Y cada epiléptico tiene su incubación especial. En los epilépticos resulta incierto el límite entre una recaída que se reproduce crónicamente y un verdadero conflicto en suspensión, porque siempre se produce una solución, pero a pesar de eso, el conflicto no se elimina definitivamente. A propósito de esto, es muy instructivo el caso de Papá Noel. Cada vez el paciente llegaba a una pequeña solución en cuanto que Papá Noel desaparecía, hasta que al final, con mi consejo, llegó a una gran solución, casi la definitiva, cuando apaleó a Papá Noel. Como se puede ver, hay diferentes tipos de solución. Un hombre joven, zurdo, de 26 años de Marsella, que había visitado junto con su doctora, sufría epilepsia desde los 17 años. Para mí fue un gran caso de investigación criminal. Mientras intentaba descubrir qué podría haberlo asustado tanto a los 17 años, no daba ninguna respuesta totalmente sincera. Afirmaba solo que tenía un ataque epiléptico cada noche. Pregunta: ¿quién ha visto la crisis por primera vez? Respuesta: mi novia. Pregunta: ¿la primera noche? Respuesta: sí, justo la primera noche y desde entonces a menudo. Pregunta: ¿la novia estaba presente? ¿Y desde cuánto tiempo sois novios? Desde hace 10 años. Entonces, ¿es posible que usted ya antes tuviese un ataque epiléptico cada noche? Quizás sí. ¿Se ha despertado alguna vez durante un ataque? Sí,
pero solo cuando duermo con mi novia y me golpea varias veces. ¿Consigue recordar lo que estaba soñando cuando su novia le despierta? Sí, muy bien. Es siempre el mismo sueño de Papá Noel. ¿Tenía variaciones sensoriales antes de la crisis o del sueño? Sí, siempre la misma. Sentía un sonido de campanillas. Por la mañana, tras una crisis, ¿nota algo? Sí, el brazo izquierdo siempre está como semiparalizado. Entonces sé que he tenido una crisis. Además, casi siempre me hacía pis. ¿Tenía ya los dolores en el brazo izquierdo y alguna vez se hizo pis antes de conocer a su novia? Sí, desde aquella historia de Papá Noel sufro de enuresis nocturna. Me acuerdo que a menudo ya entonces, cuando había mojado la cama, el brazo izquierdo no funcionaba bien. Cuénteme, ¿qué es esa historia de Papá Noel? Sí, se trata de lo siguiente. Cuando tenía 3 o 4 años había sido, como se dice normalmente, malo. Nada especial, cosa de niños pequeños. Era en la época antes de Navidad. De repente mi padre gritó: «¡Escucha!». Todo se calmó y se oyó el sonido de una campanilla, justo como el que oigo cuando me sucede lo que le contaba. En esa ocasión me llevé un gran susto cuando mi padre dijo: «Es Papá Noel, ahora verás». Un miedo tremendo me invadió. Me angustié fuertemente durante 10 minutos. Pero para mí fue como una eternidad, y pensaba: ahora vendrá y me llevará. Todo mi cuerpo temblaba. Tras 10 minutos el ruido desapareció, pero yo estaba como si me hubiese caído un rayo encima, y siempre estaba soñando lo mismo cuando mi novia me despertaba, siempre el mismo sueño de Papá Noel. Resonancia magnética, mayo de 1986, Marsella. Del paciente que sufre de epilepsia permanente desde hace 23 años, al que habían llenado de barbitúricos sin ningún resultado. Continuaba teniendo los ataques epilépticos. Como bien conseguimos descubrir gracias a las investigaciones, justo antes de la crisis tenía siempre el mismo sueño de Papá Noel, que venía para llevárselo, igual que había experimentado cuando era un niño de 3 años. Siempre las campanillas de Papá Noel. Siempre se producía una pequeña solución cuando 10 minutos después, que parecían eternos, Papá Noel finalmente se iba de la habitación de al lado. Cuando seguidamente, según mi consejo, representó la escena y dejó para él arrastre a la contrafigura de Papá Noel, el espectro desapareció de golpe. No ha vuelto a tener un ataque y no ha vuelto a necesitar medicinas. En el tomograma de resonancia magnética de arriba se pueden reconocer claramente los 2 FH buscados. Se encuentran directamente bajo la corteza cerebral en el centro cortical motor y sensorial. El foco ventral se encuentra en la zona del giro precentral a la derecha, por el que tras cada ataque se produce la parálisis parcial del brazo izquierdo y menos de la musculatura de la cadera izquierda y de la musculatura del muslo. El joven tenía el conflicto de miedo motor de no poder escapar, que en cada sueño se reactivaba y al final tenía una nueva conflictólisis. El foco de Hammer dorsal inferior en la figura se encuentra a la derecha más occipitalmente, y significa que tenía continuamente un conflicto de separación sensorial, porque tenía miedo de que se lo llevara Papá Noel. Estos 2 conflictos en suspenso han causado ataques epilépticos de vez en cuando. La solución siempre era pequeña y temporal, duraba hasta la noche siguiente, jamás definitivamente. Este es el signo típico de la denominada epilepsia. El FH en el tomograma de RM del tronco cerebral se ve claramente, aunque con un poco más de dificultad. Probablemente también en este punto hay un viejo conflicto del prófugo en suspenso y con recaídas en el tronco cerebral, puente, que tiene que ver con el riñón derecho. Terapia. La terapia se cuenta pronto y es una lógica derivación del diagnóstico. Le aconsejé que se pusiese de acuerdo con uno de sus amigos por 100.000 liras para que se dejase pegar. Dijo que no sería difícil convencer a un amigo si la cosa tenía sentido. Se trataba de representar la escena, de tal manera que no supiese cuándo iba a ocurrir. El amigo tenía que ir con una campanilla como entonces, vestido de Papá Noel, y hacer ruido en la sala de al lado.
Pero a diferencia de cuando sucedió realmente hace 23 años, ahora tenía que echársele encima y hacerlo polvo. En ese momento se habría librado del espectro. El paciente me dio las gracias y también la doctora estaba llena de curiosidad y le hizo un RM. En este momento se maravilló. ¿Cómo podía saber Hammer que el paciente tenía en la corteza cerebral uno o incluso dos focos de Hammer? Por lo tanto, dijo al paciente que era posible que el doctor Hammer tuviese razón también en el resto. Por lo tanto, se pasó a los hechos. Se redujo la dosis de barbitúricos, se preparó la escena tal cual yo aconsejé, el amigo se dejaría pegar por 100.000 liras y el paciente ya no tendría ningún ataque epiléptico y ya no se meó en la cama, y todo sin medicinas. Dijo que se sentía como liberado, no solo porque ya no tenía crisis, sino porque era como si se hubiese despertado de una pesadilla. Final de la segunda parte de este capítulo número 8. Gracias por la compañía. Gran abrazo.